Vamos a comenzar con el preámbulo, viendo para ello algunas definiciones acerca de los elementos del curso. Primero, pues vamos a hablar de el algoritmo. ¿Qué nos dice el diccionario acerca del algoritmo? Bueno, como está aquí, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Y dos, es un método y notación en las distintas formas del cálculo. Es lo que nos dice el diccionario. Además nos da un poco su etimología, que viene del árabe, que significa cálculo mediante cifras arábigas. Entonces aquí tenemos una primera pista de lo que podemos considerar como algoritmo. De estas definiciones vamos a rescatar que es un conjunto ordenado y finito de operaciones. ¿Ok? En otras fuentes podemos buscar, por ejemplo, en Wikipedia, lo cual es una definición bastante buena, que nos dice que es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien las deba realizar. Eso es una buena definición de lo que vamos a tener como algoritmo, pero además da unos elementos nuevos que son interesantes y son importantes. Tenemos un estado inicial y una entrada. Entonces se visualiza para esta definición que el algoritmo, como estado inicial, tiene un conjunto de entrada, ¿okay? Y siguiendo los pasos que se están descritos, que se mencionaron arriba, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Esa solución puede ser la misma entrada modificada, la misma entrada nada más diciendo sí o no, etcétera, ¿no? Depende cuál sea el problema. Entonces, esta es una definición bastante completa porque tiene los elementos más importantes. El primer elemento importante es que es un conjunto de instrucciones, pero no cualquier conjunto. Debe ser un conjunto de instrucciones bien definidas, ordenadas y finitas. Eso es súper importante, ya me salí. No es un conjunto infinito, no es un conjunto cualquiera, es un conjunto que está ordenado y además es finito. El que está ordenado es lo que permite que sean lo que se menciona después, que son los pasos sucesivos, porque al tener un orden tienen una secuencia. ¿Ok? Y que sea finito nos permite establecer que el algoritmo termina. ¿Ok? Entonces, esas son las partes interesantes de un algoritmo, la definición de un algoritmo. Entonces mencionaba que como parte complementaria vamos a tener un estado inicial. ¿Ok? Entonces, de manera genérica, el estado inicial puede considerarse todos los elementos que están al inicio del algoritmo, y eso puede incluir la entrada. Aquí lo pone específicamente la entrada, pero bueno, no es necesario. Entonces, el chiste del algoritmo es que nos va a llevar desde una entrada, desde un estado inicial hasta un estado final. ¿Ok? Entonces, ese estado final va a ser un estado en el cual el algoritmo termina cumpliendo alguna condición. Por lo tanto, podemos esperar que ese algoritmo, al llegar a esa condición de término, resolvió el problema que estábamos buscando, o simple y sencillamente se dio cuenta de que no se puede resolver, lo cual también es válido. Entonces, el otro elemento del nombre del curso, bueno, otros elementos son diseño y análisis, ¿no? Entonces, el algoritmo es el objeto, pero ¿qué vamos a hacer con los algoritmos? Bueno, los vamos a diseñar y los vamos a analizar. Pero ¿qué rayos es el diseño?
Entonces, nuevamente, siguiendo lo mismo, vamos al diccionario y tenemos todas esas definiciones. Y aquí nos dice su etimología, que viene del italiano diseño. ¿Ok? Entonces, de todas estas definiciones, la que nos va a servir es la número 3. Bueno, nos va a servir en este curso, en esta área de las ciencias de la computación. Y nos dice esa definición que un diseño es una concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. ¿Ok? Entonces, al decir la concepción, nos estamos refiriendo a la concepción es el nacimiento, es el momento en el cual se concibe, valga la redundancia, la concepción es el momento en el cual se surge la idea de una obra. ¿Ok? Entonces, en el momento inicial donde una obra u objeto se plantea su existencia, pues es el momento de la concepción. En ese momento se dice, bueno, yo necesito un objeto con estas características. ¿Ok? Entonces, tales características deben de ser replicables. Entonces, bueno, en esta definición nos dice destinado para la producción en serie. Como el objeto de nuestro estudio es el algoritmo, entonces es la concepción original del algoritmo. Es decir, nosotros decimos, necesito un algoritmo que resuelva este problema con estas restricciones o bajo estas condiciones. ¿Ok? Bueno, entonces, todas las demás definiciones, algunas como la última, pues definitivamente no es el contexto, ¿no? Pero la número 5, descripción o bosquejo verbal de algo, pues es también útil para nosotros, porque bueno, el diseño es precisamente bosquejar qué es lo que va a hacer el algoritmo, qué es lo que queremos, cómo queremos que sea. ¿Ok? Bueno, otras definiciones básicamente van sobre lo mismo. Y bueno, aquí nos mencionan nuevamente que etimológicamente se deriva del término italiano diseño, que significa literalmente dibujo. ¿Ok? Que tiene que ver con diseño, signado, lo que está por venir, o la visión representada del futuro. ¿Ok? Entonces el diseño es, lo que rescatamos de aquí, es la representación, bueno, aquí dice gráficamente, pero vamos a ver que no necesariamente, de cómo queremos que sea algo, ¿no? Esta definición evidentemente está enfocada hacia un objeto, por ejemplo, diseñar, no sé, un mueble. Entonces primero se hace un bosquejo, un dibujo, cómo queremos que sea el mueble, se dan medidas, todo lo que sea correspondiente. Pero bueno, o sea, por eso es que dice representada gráficamente. En el caso de los algoritmos, lo que vamos a diseñar son las propiedades que debe de cumplir el algoritmo, que es lo que queremos que haga. Evidentemente, esto está relacionado con el problema que va a resolver, pero también tiene que ver con las características propias del algoritmo, es decir, las características que nosotros deseamos que tenga este algoritmo. Entonces, el diseño es precisamente esa visión del futuro, establecer cómo queremos que sea ese objeto que hemos concebido, o en este caso, el algoritmo que hemos concebido, cómo queremos que sea. No sabemos cómo lo vamos a resolver, pero sí queremos qué es lo que resuelva y cómo lo resuelva. Ahora toca hablar de análisis. Nuevamente nos vamos al diccionario. Bien, nos dice que viene del griego análisis. Ok, entonces aquí tenemos varias definiciones que son interesantes para nuestro curso. La primera, distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos.
¿Ok? El número 2 también, aunque pareciera que no, examen que se hace de una obra, de un escrito, de cualquier realidad susceptible a un estudio intelectual. Ahorita vamos a retomar esas. La número 3, esa sí ya está un poco más alejada, un tratamiento psicoanalítico. En la número 4, en el contexto de la gramática, tampoco nos es interesante. La número 5, de hecho, menciona que es en el contexto de la informática, estudio mediante técnicas informáticas de los límites, características y posibles soluciones de un problema al que se aplica tratamiento por ordenador o por computadora. Ok, entonces la número 6 también nos sirve, que es parte de las matemáticas basada en los conceptos de límite, convergencia y continuidad, que dan origen a diversas ramas. Bueno, ¿por qué no descarté la número 1? Porque sí es parte de lo que vamos a hacer. Para poder hacer un análisis de un algoritmo tenemos que diseccionarlo en las partes que sean necesarias para poder llegar a desentrañar cuáles son las características. Vamos a ver que una de las principales características que nos interesa es el tiempo de ejecución. Pero muchas veces para poder determinar ese tiempo de ejecución tenemos que desentrañar, desmenuzar el algoritmo para poder calcular ese tiempo de ejecución. Entonces, en ese sentido, el número 2 también aplica, que es el examen que se hace de una obra, en este caso el examen que se hace de un algoritmo. Ok, entonces finalmente es lo que vamos a hacer. Nosotros ya tenemos el algoritmo dado, queremos analizarlo, queremos estudiarlo para decir qué características tiene, cómo funciona, etcétera. Y bueno, evidentemente el número 5, la parte interesante es esta. Vamos a estudiar los límites. Ok, entonces el análisis que se hace en la informática, aunque esta definición se refiere a cómo se resuelven problemas a través de la computadora, también es cómo podemos resolver el problema del estudio de algoritmos. Ok, entonces, en la número 6, lo que nos interesa son nuevamente la parte que dice concepto de límite y convergencia. Sobre todo convergencia. Vamos a ver en la siguiente unidad todas estas partes que nos sirven y nos hacen falta para poder hacer el análisis de los algoritmos. Entonces, no decía yo que lo que fundamentalmente se le analiza a un algoritmo es el tiempo de ejecución, pero vamos a ver que no es tan directo, ¿no? Como poner arranco el cronómetro cuando inicia el algoritmo y lo termino y lo paro cuando termina el algoritmo. Vamos a ver que hay sus asegúnes, ¿ok? En otras fuentes, bueno, análisis nuevamente del griego análisis, que se refiere al estudio de un asunto. Analizar es el proceso de extraer las cosas más importantes para poder quedarte con lo esencial de esa cosa. Ahí está de Wikipedia, ahí sí está como muy coloquial, entonces esto no nos sirve. Lo interesante entonces de la definición de análisis es que vamos a caracterizar desenmarañando todas las partes para conocer las características del algoritmo, es decir, las partes interesantes como su tiempo de ejecución. Bueno, entonces, esto me lleva a que, aunque ya lo vimos un poco en el estudio del temario, vamos a ver el objetivo. El objetivo de este curso, tal cual está en el formato de registro de la materia, es que el estudiante desarrolle las habilidades matemáticas necesarias para analizar algoritmos formalmente. Asimismo, bueno, el estudiante también será capaz de probar la corrección. Recordemos que el objetivo está en inglés, entonces dice correctness,
Por eso lo puse en cursivas, corrección. Probar que un algoritmo sea correcto y caracterizar la complejidad o su complejidad en tiempo y en espacio. Parte del objetivo es que el estudiante también se familiarizará con un conjunto de técnicas de diseño de algoritmos, tales como dividir y vencer, algoritmos voraces, programación dinámica, redes de flujo, algoritmos de aproximación, búsqueda local y algoritmos aleatorios. Entonces, como pueden ver aquí en el objetivo, está dividido en tres partes, ¿no? Básicamente, donde empieza el alumno o el estudiante hará tal cosa. Ok, entonces, desarrollar las habilidades matemáticas. Ese es uno de nuestros objetivos. Vamos, para que sea capaz de probar la corrección de un algoritmo. Y familiarizarse con un conjunto de técnicas de diseño de algoritmos. Ok, esos son los tres objetivos del curso, los cuales se van a ir obteniendo de manera integral, es decir, no es que vamos a atacar uno primero, después otro y después otro, sino que a través del estudio de las familias de algoritmos, como están mencionadas aquí, que están vinculadas con cada una con una unidad del temario, vamos a ir practicando cómo se prueba que el algoritmo es correcto, cómo se caracteriza su complejidad, y con eso vamos a ir practicando las habilidades matemáticas necesarias para analizar los algoritmos. Entonces, todo se hace de manera integral. Entonces queda por ver el temario. El temario consta de 12 unidades. La introducción que vamos a ver en el siguiente video. Fundamentos de análisis de algoritmos. Este punto número 2 obedece al primer objetivo, que es desarrollar las habilidades matemáticas. Para desarrollarlas, primero tenemos que tenerlas. Es como un músculo. Primero debemos de poder tener el músculo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver los fundamentos del análisis, con base en qué se hace el análisis, qué es lo que se analiza. Y entonces después lo vamos a estar replicando en cada unidad. En la unidad 3 vamos a ver grafos, que en su momento ya hablaremos, pero yo espero que todo el mundo ya conozca algo de grafos, pero realmente pues lo vamos a ver y lo vamos a definir desde cero. Algoritmos de dividir y vencer, que son algoritmos recursivos en los cuales la entrada se divide de tal forma que se crean n problemas más chiquitos. Recursivamente se resuelve cada problema hasta que, y obviamente al ser recursivo, se vuelve a dividir hasta que la solución es trivial. Y entonces, en los regresos de la recursión, lo que se hace es combinar las soluciones. Ya lo veremos también. Algoritmos voraces, que son algoritmos en los cuales se basa en una premisa que es ordenar y consumir. Ordenamos bajo algún criterio nuestra entrada y de ahí soltamos al perrito algoritmo que va, consume la entrada en el orden en el que la colocamos. Programación dinámica, que es un poco como dividir y vencer. La idea, solamente que en dividir y vencer la división se hace simétrica, es decir, si quiero dividir en tres partes, las tres partes son del mismo tamaño o lo más parecido que se pueda. Si divido en dos, lo mismo, en dos partes iguales. Pero en la programación dinámica no. En la programación dinámica voy a decir, ok, yo puedo resolver un problema de cierto tamaño n, siempre y cuando yo sepa las soluciones de los problemas más pequeños. Del mismo problema, pero con menos entradas, con más chiquitos. Entonces puedo construir soluciones más grandes con base en problemas más pequeños. La unidad 7, redes de flujo, nuevamente es
un poco como la unidad 3 de grafos, pero aquí analizamos específicamente que un grafo donde se pueden tener dos variantes, una que es la capacidad y otra es el flujo en sí. ¿Ok? Entonces, digamos que hasta aquí, hasta la unidad 7, son esas familias de algoritmos que resuelven problemas, y vamos a ver que resuelven problemas de manera óptima. En la unidad 8 y 9 vamos a ver, ya no son familias de algoritmos, sino qué pasa con esos algoritmos que son demasiado difíciles para resolverlos o que no se pueden resolver. ¿O qué significa que no se puedan resolver? ¿Cuándo podemos decir que un algoritmo no se puede resolver? Que un problema no se puede resolver con un algoritmo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí. En la unidad 8, en la 9 es, ok, sí, todo está mal, hay problemas que no se pueden resolver de manera óptima. ¿Qué hago? Bueno, eso se estudia en la unidad 9. Y en la 10, 11 y 12 retomamos las familias que son, ok, vamos a ver, no puedo resolver este problema de manera exacta y óptima, pero puedo aproximarme. En la 10. En la 11 es, yo sé que por aquí está la solución, ¿cómo le hago para moverme y buscar? Entonces 10 y 11 están un poco relacionados. 10 me acerca y 11 me lleva a una búsqueda. Ya veremos que tiene sus asegúnes. Y el 12 son algoritmos aleatorios. Es decir, bueno, yo no sé que no lo puedo resolver, está demasiado difícil. Pues me empiezo a buscar al azar una solución. De tal forma que esa solución esté cercana a la ideal, o por la suerte que involucra a los algoritmos aleatorios, llego a la solución correcta. Muy bien, entonces hasta aquí llega este video del preámbulo, en donde hemos visto hemos definido qué es lo que vamos a hablar, con lo que vamos a tratar, qué es un algoritmo, qué es diseño, qué es análisis, y analizamos un poquito el temario, qué es lo que vamos a ver. Entonces, en el siguiente video vamos a comenzar con la unidad 1. Gracias.